buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del país en donde estén. Mucho gusto para los que no me conocen. Soy William Guerrero, médico general, tutor del grupo y embajador para Colombia de CTO, eh, aspirante a la especialidad de cirugía plástica. Esperemos que podamos lograrlo de la mano de CTO. Como todos ustedes, estoy aquí el día de hoy para educarme, para aumentar la probabilidad de cumplir mis sueños desde el punto de vista profesional. Gracias a todos por sacar de su tiempo, de su espacio, por compartir estos grandes encuentros académicos educativos con nosotros. Muchas gracias a CTO por brindarnos el espacio, por la confianza, por hacer todo esto posible. Gracias, Hilary. Ahí los estoy leyendo. Muchas gracias a todos por los comentarios. Entonces, clase propuesta para el día de hoy. Código rojo, el abordaje de la hemorragia postparto. Un tema muy bonito, un tema del cual vamos a hacer clases para mi canal de YouTube también, para que estén muy pendientes. Vamos a hacer videos en formato Reel para mis redes sociales. Vamos a hacer carruseles de infografía para las redes sociales. No se preocupen que todo esto que van a ver hoy lo van a tener en todas mis redes sociales, así que importante que estén allí al pendiente y también de las redes sociales de CTO. Entonces, nada, espero que les sea de gran utilidad. Empecemos como para romper el hielo y a manera de introducción. ¿Alguien sabe dónde, cómo se llama este lugar? ¿Alguien sabe? A ver, lo leemos en los comentarios. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Alguien sabe? India, Taj Mahal, la India. Vale, listo. Entonces, Taj Mahal en la India, ¿listo? Anderson Ray de pronto ahora yo por allá. Entonces, bueno, ¿alguien sabe la historia de la construcción detrás de este atractivo turístico? ¿Por qué construyeron el Taj Mahal? ¿Alguien lo sabe? Que lo quiera compartir ahí en los comentarios. Un rey lo hizo para su esposa, creo, dice Alex. Lo hizo en honor a la muerte de su esposa. Monumento funerario. Entonces, listo, muchachos, lo que están viendo ahí es el Taj Mahal, es un monumento funerario, como lo dijeron claramente en el chat. Gracias, chat, ahí por estar activos. Construido entre 1631, en promedio fue construido entre 1631 y 1654 en Agra, en la ciudad de Agra, en la India, como ustedes lo dijeron muy bien. Lo construyó un emperador musulmán llamado Saab Han de la dinastía mogol. ¿Qué es lo, qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo, digamos que lo llamativo? Que este emperador lo hizo, digamos que en honor a su esposa favorita, que se llamaba, perdón, Mumtaz Mahal, que murió en el 24º parto por hemorragia posparto, valga la redundancia. Entonces, miren cómo, o sea, en realidad, este museo se construyó porque la esposa de este jeque murió por hemorragia posparto en honor al 24º hijo de este emperador Saab Han. Entonces un datico ahí como para romper el hielo, un datico bastante llamativo que me impresionó mucho cuando estuve haciendo mi estudio independiente acerca del código rojo y la hemorragia posparto. Entonces, empecemos por el inicio, y esto es muy importante. Les quiero animar a que durante el transcurso de la charla le tomen foto a que están en la clase, agarren ahí sus teléfonos, vamos a tomar las historias durante las partes más agradables o que más se sienten identificados durante esta clase. Toman, nos etiquetan, perdón, arroba doctor William Guerrero y arroba CTO Colombia para dejar evidencia de este día más, un aporte más, un granito más de arena para la Academia de la Educación. Ahí los vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo las historias, así que venga, va, los animo fuertemente a que nos etiqueten para dejar evidencia de este gran encuentro académico educativo. Entonces, iniciemos por definir qué es la hemorragia postparto. Entonces ya sabemos que, digamos, a lo largo de la historia se han venido proponiendo diferentes definiciones y de hecho esto ha sido un problema para unificar el concepto de hemorragia posparto y que incluso ha impactado negativamente en la morbimortalidad de las pacientes que presentan esta condición. Entonces, el hecho de que no haya una unificación y que no hablemos un mismo idioma a la hora de definir hemorragia posparto, en realidad ha impactado negativamente en la morbimortalidad de las pacientes, ¿no? Esto dice en la guía 2022 de la FIGO. Yo
de todas las definiciones me quedo con la de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que coincide con la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dicen ambas: la pérdida sanguínea de más de 500 mililitros en las primeras 24 horas tras un parto vaginal, o más de 1000 mililitros, como lo estamos viendo eh, allí, mira, más de 1000 mililitros eh, tras una cesárea, o la presencia de signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica o necesidad de transfusión sanguínea. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado con todas estas definiciones? Ha pasado que, digamos, se habla mucho de un valor cuantitativo, de que si es por parto vaginal, mayor a 500 mililitros, que si es por cesárea, mire, como lo están viendo ahí, que si es por cesárea, mayor a 1000 mililitros, pero se ha de pronto echado un poco de menos la presencia de los signos de inestabilidad hemodinámica, que en realidad es muy importante que englobe y haga parte de este concepto. Entonces yo, ¿con cuál me quedo? Me quedo con la de la FIGO y me quedo con la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Entonces estamos claros en la definición. Hablemos de datas epidemiológicas para entender un poco el concepto. Entonces decimos que la hemorragia posparto sigue siendo la principal causa de morbimortalidad materna en la mayoría de los países del mundo. A pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho a nivel mundial, aún falta la implementación y el cumplimiento de las recomendaciones para el manejo de la hemorragia posparto frente a esta emergencia obstétrica. En parte, este retraso en la implementación radica en la falta de información de la evidencia actual y la falta de unificación de las múltiples guías de diagnóstico y estrategias para el control del sangrado. Es básicamente lo que ya les acabo de mencionar y de recordar. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que primero, probablemente muchas zonas del mundo no se actualizan las recomendaciones que se van haciendo año tras año sobre el abordaje de la hemorragia obstétrica, y lo otro es que no hay una unificación y no estamos hablando de un mismo idioma, en un mismo idioma, perdón, y esto impacta en el desenlace de estas pacientes. La hemorragia posparto es una emergencia obstétrica que complica del 1 al 10% de todos los partos. Dijimos, sigue siendo la principal causa obstétrica de muerte materna. En el 2015 se informó que era responsable de más de 80.000 muertes maternas en todo el mundo. Su distribución varía según regiones. Por ejemplo, con la prevalencia más alta de 5.1 a 25.7% informada en África, seguida de América del Norte con un 4.3 al 13% y en Asia con 1.9 a 8%. La incidencia de hemorragia posparto ha ido en aumento, ha aumentado del 5.1 al 6.2% en Canadá entre el 2003 y el 2010, y del 2.9% al 3.2% en Estados Unidos entre el 2010 y el 2014. Esto es lo que hice en la parte de la guía o la publicación 2022 de parte de la FIGO. Entonces, ¿cómo está el panorama en Colombia? Datos del 2018. El promedio de mortalidad para nuestro país, Colombia, parceros, fue de 42.8 muertes por 100.000 nacidos vivos. El 57% de los departamentos están por encima de ese porcentaje, evidenciando la desigualdad en el manejo de esta patología. Apoya el concepto que ya hemos mencionado. Se tenía como uno de los objetivos la disminución a 45 muertes por 100.000 nacimientos, logrando la meta propuesta de las metas, valga la redundancia, del milenio a 2015 con un retraso de 3 años. En Colombia, para el 2016-2017, la hemorragia posparto, como lo estamos viendo acá, ocupó el segundo lugar como causa de muerte materna en nuestro país. ¿Qué pasa? Que en el 2018 la hemorragia obstétrica ocupó el primer lugar de la mortalidad, seguido de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Antioquia, Medellín, parceros, que no solo es tierra de Maluma, de Maluma Baby, de J Balvin, del reggaetón, sino en Medellín hay gente muy buena, hay mucha ciencia, hay mucha medicina, mucha academia. Entonces, en Antioquia es uno de los departamentos con aplicación y adherencia estricta, lo que se ha evidenciado a través de los quinquenios, una disminución importante de muerte materna por hemorragia, evidenciado en las barras de la gráfica, como estamos viendo acá. Ha pasado de 13.7 muertes en 2004 a 2.1 muertes en el 2018 por 100.000
por 100.000 recién nacidos vivos en Medallo. Se ha logrado una reducción sustancial en Antioquia, siendo este uno de los departamentos con mayor tasa de éxito en la disminución de muerte por hemorragia posparto, y aún se busca llegar a 0 muertes maternas. Para el 2018 la tasa de mortalidad es de 5.2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí han entendido más o menos el concepto de definición de epidemiología acerca de lo que estamos hablando? Bien, vamos súper bien, dice Lizeth Cardona. Todo súper, todo cool, todo chido. Vale, seguimos entonces. Seguimos, gente. Entonces, perdón, para resumir, ¿qué hemos dicho hasta acá? Hablamos de la definición, hablamos de la falta de unificación de la definición de la hemorragia posparto, hablamos de la importancia, digamos, desde el punto de vista estadístico en la morbimortalidad de las pacientes maternas. Entonces, de allí que hay instituciones como la FIGO, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que en aras de disminuir esa importante morbimortalidad han creado una serie de algoritmos, de esquemas como son el código rojo, que es un esquema que le permite al equipo asistencial trabajar de una forma coordinada, trabajar de una forma ordenada, evitando que la omisión y la duplicidad de acciones, evitando algo que se conoce como síndrome de la danza de la lluvia. ¿Alguien sabe qué es eso? Síndrome de la danza de la lluvia. A ver, lo leemos en los comentarios. ¿Qué pasa, chat? Vamos, activos. ¿Qué dice Fernando Vega? Joana Alexandra, ¿qué es el síndrome de la danza de la lluvia? ¿Alguien sabe? A ver, ¿hay alguien en el chat? Síndrome de la danza de la lluvia. No sé, todos van a destiempo. No tengo conocimiento, hacer las cosas a lo loco por hacer. Entonces, el síndrome de la danza de la lluvia es lo que están viendo ahí, que todo el mundo corre para todos los lados. Mira, aquí va el doctor, aquí este va diciendo, venga, inyectémosle la oxitocina, no sé qué, aquí va este otro. Todo el mundo corre para todos los lados y nadie sabe en realidad lo que tiene que hacer. Volvemos al concepto, volvemos a la anterior diapositiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Un esquema que permite al equipo asistencial trabajar de forma coordinada, de forma ordenada, evitando la omisión y la duplicidad de acciones, evitando el síndrome de la danza de la lluvia. ¿Por qué? Porque es que en el código rojo, en la hemorragia posparto, el tiempo es literalmente oro. Y esto es apoyado, esto no es un invento mío, por esta ilustración que les estoy poniendo allí. Se conoce como hora de oro, valga la redundancia, que compara el porcentaje de supervivencia en relación con el tiempo. Miren, tiempo cero, supervivencia del 100%. De 1 a 20 minutos, supervivencia del 60%. De 20 minutos a 60 minutos, la supervivencia baja significativamente. O sea, imagínate cómo es bajar de 100% a 60%, de 1 a 20 minutos. De 20 minutos a 60 minutos, la supervivencia llega a ser de tan solo 15%. Y después de 1 hora, en realidad, la supervivencia y el panorama se nos complica porque es menor al 10%. Entonces, el tiempo es oro en la hemorragia posparto en el código rojo. Y digamos que en todos los estudios que se han hecho, se han dado cuenta o han identificado 3 demoras que impactan significativamente en la morbimortalidad de los pacientes con hemorragia posparto y en código rojo. ¿Cuáles son esas 3 demoras? 1, demora en la administración de los líquidos endovenosos. 2, demora en la administración de la sangre. Y demora en el transporte. Mire qué vaina tan linda. ¿Ah? Demora en la administración de los líquidos, demora en la administración de la sangre, demora en el transporte. 3 demoras que nos impactan negativamente en el desenlace de nuestros pacientes. Entonces, principios fundamentales para el manejo del choque hipovolémico en la embarazada. La clave en esto es trabajar en equipo. Medical team, trabajar en equipo. Recordar
que siempre debemos priorizar la vida de la madre por encima de la vida fetal. ¿Listo? Reconocer y tener claro que el organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia. De allí la importancia de reanimar adecuadamente con cristaloides, en primera medida siempre, y eso ya todos lo tenemos bien claro, lactato de Ringer, y simultáneamente a todas estas acciones que se van haciendo, al diagnóstico, a la clasificación del choque, como veremos más adelante, debemos ir buscando la causa que está ocasionando el sangrado de mi paciente para tratarla. Entonces, trabajamos en equipo, recordamos que el cuerpo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia, de allí la importancia de reanimar adecuadamente con lactato de Ringer, con cristaloides, y simultáneamente ir buscando la causa del sangrado para tratarla. Eso es los principios fundamentales del manejo del choque hipovolémico en el embarazo. Todo bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Chat, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chat? Súper, súper. Vale. Muy bien. Entonces continuamos. Atención a esto. Entonces, como tenemos que ser tan eficientes, pues tenemos que tener un equipo. ¿Por qué? Porque si a la hora no se ha corregido el estado de choque de la paciente, hay un altísimo riesgo de coagulación intravascular diseminada y esto no queremos que lo tenga nuestra paciente, ¿verdad? De tal manera que debemos conocer las funciones y quiénes son los integrantes del equipo asistencial. Aquí se los voy a presentar a continuación. Estos son los protagonistas de la charla y de la clase de hoy. Estos son los vengadores, mírenlos. Entonces, aparte de nuestra querida paciente que está ahí, vamos a tener al coordinador, al asistente número 1, al asistente número 2 y al patino circulante. Entonces, miren qué bonito es la medicina. Entonces, tenemos paciente, coordinador, asistente número 1, asistente número 2 y el patino circulante. Entonces, ¿el coordinador quién es? Si hay un ginecobstetra, va a ser el ginecobstetra. Si no hay ginecobstetra, vas a ser tú, el médico de urgencias del servicio de ginecobstetricia o del servicio de urgencias. Si no hay médico, un auxiliar de enfermería, la jefe o en general la persona que tenga mayor conocimiento en este tema. El coordinador, como están viendo, se ubica a nivel del lado derecho de la paciente o en su defecto en la región perineal. Entonces la persona que se encarga de diagnosticar y de tratar a la paciente. Se encarga, digamos, de pensar en las causas, por eso le digo, diagnosticar, ¿listo? De evacuar la vejiga y dejar una sonda Foley, de verificar que todo el equipo sea funcional, que esté haciendo todo correctamente, de ordenar la aplicación de medicamentos, o sea, es la persona que ordena, que establece el tratamiento, que clasifica el estado de choque y que dice, hey, este paciente lo podemos tratar acá o esta paciente, perdón, en definitiva, hay que remitirlo. Entonces, claro, el concepto del coordinador. Pasamos al asistente número 1, que puede ser, digamos que asumido por otro médico, por un auxiliar de enfermería, por una jefe, y se ubica a nivel de la cabecera de la paciente, como lo están viendo allí en la ilustración. Entonces, se encarga de suministrar el oxígeno a la paciente, en general con una máscara o sistema Venturi del 35 al 50%, cánula nasal a 3 o 4 litros por minuto, se encarga de tomar y de la toma y registro de todos los signos vitales, se encarga de irle explicando a la paciente todo lo que se le va a hacer, en qué consiste lo que se le va a hacer y por qué se le va a hacer, debe registrar la temperatura, debe cubrir a la paciente para evitar la hipotermia y en general debe colaborar pues con cualquier actividad que le indique el coordinador. Tenemos al asistente número 2, que en teoría es asignado a la persona con mayor capacidad para canalizar y asegurar accesos venosos periféricos. Entonces, podría ser un auxiliar de enfermería que básicamente va a recibir las órdenes de este señor, que es el coordinador, de poner los líquidos, de tomar los laboratorios, de poner los medicamentos, etcétera, etcétera. Y el patino circulante, que en general no tiene una posición específica, digamos que con respecto a la paciente,
que básicamente se encarga de asistir o facilitar las actividades de los demás integrantes del equipo asistencial. Entonces va a marcar los tubos probablemente, va a llamar a más personas de acuerdo al requerimiento, digamos, incluso podría ser requerido por el coordinador para algún tipo de procedimiento, para llevarle información y data a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, claritos está ahí, ¿verdad? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Chat, ¿cómo vamos? Excelente, todo súper, muy bien. Continuamos. Entonces tenemos ahí clarito a los vengadores, a los responsables y los protagonistas de esta clase del día de hoy. Entonces, claro, aquí hay una secuencia temporal de acciones que se van a empezar a llevar a cabo. Entonces, en el minuto cero, ¿qué hay en el minuto cero? En el minuto cero vamos a tener la activación del código rojo, que es la fase de pedir ayuda. Entonces, ante la presencia de signos de choque o ante un cálculo estimado de que la paciente ha sangrado más de 1000 mililitros, vamos a activar el código rojo. ¿Quién lo va a activar? Cualquier persona del equipo asistencial que entre en contacto con la paciente. Y como les digo, aquí el tiempo es oro y es muy importante que pueda comunicarlo y transmitirlo a los demás. Idealmente, digamos que sería bueno que hubiesen altavoces, que fuese por altavoz la activación del código rojo, que no fuese estar llamando en repetidas oportunidades, ¿listo? Y recuerde que para valorar los signos de choque debemos determinarlo en el siguiente orden, que es el estado de conciencia, la perfusión, el pulso, la presión arterial y la oximetría. Ojo a eso, ¿eh? Estado de conciencia, presión, pulso, eh, perdón, estado de conciencia, perfusión, pulso, presión arterial y oximetría. ¿Sí? Estado de conciencia, perfusión, pulso, presión arterial y oximetría. Entonces, la persona que entró en contacto con el paciente, ¡pam!, activó el código rojo y aquí se desprende una serie de acciones a llevar a cabo. Entonces, de inmediato se va a alertar al laboratorio, a la UCI, a la sala de cirugía, al banco de sangre, dependiendo del nivel en el que tú estés. El enfoque de esta charla es para un primer nivel de atención. Entonces, se va a alertar al servicio de laboratorio, al banco de sangre, le vas a decir, hey, resérvame 2 unidades de glóbulos rojos, resérvame líquidos porque tenemos un código rojo aquí. Se va a alertar al servicio de transporte, a la ambulancia. Si está en la institución, tiene que quedarse ahí, no se puede ir. Tiene que quedarse porque hasta que no se resuelva el código rojo. Y si no hay ambulancia, hay que llamar y contactar a un centro regulador de remisiones para avisar que se tiene un código rojo en proceso. Se deben calentar los líquidos endovenosos. Esto es teoría, no sé, en la práctica, porque yo no, afortunadamente no he tenido digamos, no sé si decir la oportunidad de estar frente a una situación como un código rojo, pero mi profe cuando estuvo en el pregrado me decía que no había tiempo ni siquiera de calentar los líquidos, que lo que hacían era muchas veces colocarlos sobre la región axilar porque el tiempo no da, el tiempo es oro, ¿listo? Entonces son una de las acciones que se deben llevar a cabo, ¿listo? ¿Qué pasa? Después pasamos al minuto 1 a 20, que es el minuto de reanimación y de diagnóstico del paciente, donde es muy importante las posiciones del equipo asistencial que ya mencionamos anteriormente, que es la fase de resucitación y estabilización, donde arrancamos con el ABC que ya conocemos, vía aérea permeable, ventilación, todo lo que ya mencionamos del oxígeno, 3, 4 litros por sistema Venturi a 35-50%. Eh, y pasamos a la sede de circulación, que es un punto de corte muy importante. Entonces debemos elevar los miembros inferiores de nuestro paciente a 30 grados o posición de Trendelenburg, colocar el TAN. ¿Qué es el TAN? El traje antichoque no neumático que están viendo en la ilustración adjunta allí. El TAN es un insumo de peso ligero, de neopreno. ¿Qué más podemos decir sobre el TAN? Está formado por varios segmentos, entonces vemos cómo hay unos segmentos para las piernas, vemos cómo hay un segmento para la pelvis y hay un segmento también para el abdomen que incluye una espuma de compresión. El TAN es la primera estrategia
de manejo en pacientes con choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque lo que hace es que va a aplicar o a ejercer presión circunferencial y digamos que reduce la tasa de pérdida sanguínea por la presión que ejerce sobre el lecho mesentérico. Entonces lo que hace es que revierte y deriva o digamos que revierte y deriva la sangre a órganos vitales como cerebro y a órganos vitales como corazón. Entonces disminuye la necesidad de transfusiones y disminuye también, digamos que la necesidad de intervenciones quirúrgicas finales como por ejemplo la histerectomía. ¿Listo? Entonces a tener en cuenta el traje antichoque neumático que poco se habla, que es, digamos que eh, o sea, la paciente tiene que salir remitida con el traje antichoque no neumático para no alargarles el cuento, ¿listo? Muy importante a tener en cuenta sobre el traje antichoque no neumático, ¿vale? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Perdón. Entonces, en la C vamos a asegurar dos accesos venosos periféricos, catéter número 14, catéter número 16. Vamos a tomar toda la muestra de sangre, hemograma, hemoclasificación, pruebas cruzadas, pruebas de coagulación, fibrinógeno, ionograma, azoenzimas, creatinina, perfil renal, dependiendo del nivel de complejidad en el que estemos. Si no disponemos de laboratorio, vamos a enviar las muestras junto con nuestros pacientes a nivel de mayor complejidad y debemos monitorizar de una manera continua la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, la oximetría y el gasto urinario cada hora de nuestro paciente. Entonces aquí es donde vamos a atacar con el manejo de líquidos y hemoderivados. Esto es muy importante. Entonces la recomendación es administrar cristaloides intravenosos. Ojo, la administración se hace con bolos de 300 a 500 cc, evaluando la respuesta hemodinámica y los parámetros clínicos de choque. No es que vamos a decir como, de hecho a mí me enseñaron eso, pero según en lo que leí, no se hace y por ahí también lo estuve comentando con algunos intensivistas. En realidad esto de decir póngale 2000 cc o reponer con esta fórmula de relación 3 a 1, eh, lo que hace es que incrementa la hemorragia y la mortalidad secundaria coagulopatía dilucional. O sea, no se recomienda la infusión de cantidades excesivas de líquidos. O sea, lo que hacemos es póngale un bolo de 300 y evaluamos la respuesta de nuestro paciente, evaluamos los parámetros clínicos de choque. Hemoderivados, sabemos que en el choque sea clasificado como severo, vamos a administrar 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados o RH negativos sin cruzar. En caso de no disponer de estos, procedemos a suministrar glóbulos rojos empaquetados o RH positivos. Entonces ponemos los líquidos y evaluamos la respuesta a la infusión y nos podemos encontrar con estas situaciones, que haya una respuesta rápida, o sea, que el paciente desde el punto de vista clínico retorne a lo normal, y esto nos haría pensar que tiene un choque compensado o choque leve, es decir, que en promedio perdió 10 a 25% de la volemia, o sea, 500 a 1500 mililitros, de tal manera que la transfusión de glóbulos rojos empaquetados es improbable. Puede ser otro escenario clínico que el paciente tenga una respuesta transitoria, es decir, que esté con hipotensión recurrente, que esté manejando presiones arteriales sistólicas menor de 90, que tenga el estado de conciencia comprometido, el pulso radial también débil, taquicárdico, y esto nos hace pensar que digamos que tuvo una pérdida de 26 a 40% o 1500 a 1000 mililitros que refleja o corresponde a un choque moderado. Es probable y se podría, pues, digamos que estar ante la alerta para la administración de 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados. Lo otro es que no responda, o sea, que el paciente esté anormal, que no se logren las metas, y esto ya reflejaría choque severo, es decir, pérdida mayor al 40% de la volemia o 2000 mililitros, en donde se debe transfundir de emergencia 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados. Esto es muy importante, esto es muy importante. Eso es un mensaje muy bonito de la charla que viene a continuación, y es el diagnóstico y evaluación del choque hipovolémico. O sea, estamos haciendo todas las actividades, estamos
poniendo los líquidos, tomando las muestras, asegurando los accesos venosos periféricos, poniendo el oxígeno, todo eso simultáneamente, poniendo los líquidos, diagnosticando, clasificando la severidad del choque, que es en lo que vamos, y claramente simultáneamente vamos a ir buscando la causa del choque. Entonces, miren, esto es muy importante, este mensaje es muy importante. Sabemos que durante el embarazo la mujer hace una serie de cambios fisiológicos. Por ejemplo, aumenta el volumen de sangre en un 30-60%, o sea, tiene 1.500 a 1.000 mililitros más de sangre que una persona no embarazada. La masa de glóbulos rojos aumenta en un 20%. El gasto cardíaco aumenta entre un 35 a 50% con un aumento de la frecuencia cardíaca. De tal manera que si una mujer pierde menos de 1.000 mililitros de sangre durante y después del parto, eso en realidad no tiene un impacto hemodinámico importante, porque si tú pierdes menos de 1.000, ponle 800 y durante el embarazo ganaste 2.000, pues se compensa. ¿Sí me entienden? Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando la pérdida es superior a 1.000 mililitros, aparecen los famosos mecanismos de compensación, que lo que hacen es asegurar que la sangre le llegue a órganos vitales como cerebro y corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la clínica del paciente en esa fase de compensación inicial es generalmente sutil. Es que esto parece poesía, como lo dice el libro, y es difícil de que nosotros lo logremos identificar como propios de un choque hipovolémico en evolución. ¿Cuál es el mensaje que quiero que se lleven para la casa? ¿Qué pasa? Que el diagnóstico temprano del choque hipovolémico eh, de la mujer gestante no es fácil, es difícil. De hecho, puede pasar por desapercibido o confundirse con síntomas vagos del estado posparto. Entonces, no sé, ven ahí a la puérpera como tocada, entonces decimos, no, es que está como tocadita el parto, el esfuerzo que hizo, el dolor. No, resulta que es que tiene un choque hipovolémico en evolución. Entonces, y esto es algo que ha impactado en la morbimortalidad de las pacientes con hemorragia postparto, ¿sí? Entonces, eh, eso es muy bonito. Entonces, a esto súmale lo siguiente, que el cálculo visual de la pérdida de sangre no es confiable, imagínense, para completar. Y la hemorragia calculada suele ser la mitad en promedio de la pérdida real. Y miren lo que nos dice el autor, la ginecología de Williams, si no estoy mal, dice la hemorragia estimada como la belleza depende del ojo de quien la mira. La hemorragia estimada como la belleza depende del ojo de quien la mira. O sea que para mí yo puedo decir, uy, no, esta materna tiene un sangrado de 1.000 litros y otro colega puede decir, no, yo creo que es de 500. Entonces, pero en teoría se subestima, suele ser la mitad en promedio de la pérdida real, de tal manera que solo la observación clínica consciente, tratamiento enzimático de nuestra paciente es la forma de identificar el estado de choque hipovolémico. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. Estamos en la urgencia. Se activó el código rojo. Doctor, una materna está sangrando, una puérpera. Entonces, recordemos, tenemos esta clásica tabla. Toda la hemos visto, ¿verdad? Chat, la hemos visto, ¿verdad? Entonces, todos hemos visto esta típica eh, tabla de los colores estos, de la pérdida de volumen, el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial, verde, amarillo, rojito, pero esto es tedioso. Ponerse tú en un momento de esos a sacar esto es muy tedioso. Esto es muy tedioso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad esta es la mejor forma de clasificar la gravedad del choque hipovolémico de las pacientes con hemorragia postparto. Lo que pasa es que si tú tienes en cuenta la frecuencia cardíaca por sí sola o, por ejemplo, la presión arterial sistólica por sí sola, en realidad se quedan cortas para identificar, digamos que, eh, el choque hipovolémico de nuestras pacientes. Pero ¿qué pasa? Que si tú unes la frecuencia cardíaca con la presión arterial sistólica en esta fórmula que se conoce como índice de choque, frecuencia cardíaca dividido entre la presión arterial sistólica, digamos que es una forma mucho más precisa, mucho más segura, mucho más
importante de determinar la gravedad del choque de una paciente con hemorragia posparto, porque el índice de choque tiene una relación que es lineal inversa a la función sistólica del ventrículo izquierdo. O sea que si hay una hemorragia, hay un choque hipovolémico y se cae la función sistólica del ventrículo izquierdo, va a haber un aumento del índice de choque. Si el índice de choque está aumentado es porque la función sistólica del ventrículo izquierdo está tocada, está caída. Entonces, frecuencia cardíaca sobre presión sistólica, el valor normal 0.7 a 0.9. Shock leve es 1 a 1.2. Shock moderado 1.3 a 1.5 y shock severo mayor a 1.5. Entonces, para tener en cuenta, índice de choque para clasificar la gravedad de la, digamos que del shock de nuestras pacientes con hemorragia posparto. También hay niveles de mayor complejidad, se puede clasificar por déficit de base y no se olviden de esta regla de los 10 que nos ayuda a estimar la pérdida sanguínea. ¿En qué consiste? Si la presión arterial sistólica de nuestra paciente bajó 30%, la frecuencia cardíaca, la cardíaca aumenta en un 30%. La frecuencia respiratoria aumenta más de 30 respiraciones por minuto, la hemoglobina o el hematocrito, perdón, cae en un 30% y la producción de orina disminuye a menos de 30 mililitros por hora. Es probable que la paciente haya perdido el 30% de su volumen de sangre. Ustedes no se preocupen, esto ya el equipo de trabajo, todo el equipo que tenemos dispuesto para ustedes en la creación de contenidos, todo esto lo van a ver. El tratamiento de la hemorragia posparto, cómo clasificarlo, todas las maniobras van a estar publicadas en Carrusel, en mi cuenta de Instagram, Dr. William Guerrero, y toda esta clase con mucho más detalle va a ser publicada en mi canal de YouTube. Ya saben, nos estamos reactivando, estamos volviendo a la creación de contenidos con el mayor cariño para todos ustedes. Así que no se preocupen que todo esto lo van a tener a la mano para que les haga más fácil el camino y sus procesos de aprendizaje académico educativo. Miren, como todo en medicina, todos estos scores, todos estos news scores que tenemos para los adultos, aquí está el sistema de alerta temprana obstétrico score de OWEBS. Tiene en cuenta parámetros, puntos de corte, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el porcentaje requerido para mantener la saturación más de 95%, la temperatura y el estado de conciencia. Entonces, chat, vamos a hacer el siguiente ejercicio con todos ustedes. A ver, los quiero bien activos, chat. Tenemos el siguiente caso clínico. Mire, paciente con una presión arterial de 170-100 milímetros de mercurio. Frecuencia respiratoria de 28. Ahí lo tienen. Frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Saturación de oxígeno de 92% con oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Temperatura de 37.5 y Glasgow de 15. ¿Qué puntaje les da para este caso? ¿Qué score de OWEBS? ¿Qué puntaje tiene nuestra paciente? Vamos a esperar que ustedes lo comenten y participen activamente. Vamos, Chuck. La idea es interactuar con todos ustedes. A ver, ¿qué score de OWEBS le da? ¿Qué score de OWEBS le da? Chat. ¿Cómo así que 0.4? No entendí. ¿Cómo se borra esto? Acá, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, miren, tenemos presión arterial sistólica, 3 puntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión arterial sistólica está mayor o igual a 160, 170, lleva 3 puntos. Diastólica, 2 puntos, está entre 100 y 109.
Frecuencia respiratoria le daría 2 puntos. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia entre 25 y 29 y vemos como la frecuencia cardíaca le puntúa para 2 puntos, valga la redundancia. Por oxígeno requiriente le daría 1 punto, por temperatura 0 puntos y por Glasgow total 10 puntos. Miren, la mayoría se equivocó. Vean. Entonces, claritos ahí con el concepto. Eso no tienen que aprendérselo, esto no tenemos que aprendérnoslo. Yo no creo que esto nos lo pregunten en la especialidad, ¿no? Sería el colmo ya. Preguntitas que hacen acá en Colombia, sí, mírenlo, clarito, para toda la familia. Y como todo score tiene su interpretación y su conducta a seguir. Para el caso de nuestra paciente, que es de 10 puntos, es de riesgo alto, la recomendación es monitoreo continuo de signos vitales, llamado emergente al equipo con competencias en unidad de cuidado crítico y habilidades para el diagnóstico. Entonces, el score de OWEB es muy importante para tenerlo en cuenta. Estas diapositivas me parecen muy bonitas, miren, y son como una especie de ayudas visuales. No se preocupen que todo esto lo van a tener y es la estimación de sangre perdida. Entonces, por gasa de 10 por 10, hay una pérdida sanguínea estimada por gasa en bebida de 60 mililitros. De tal manera que para usted hablar de que la paciente probablemente perdió más de 1000 mililitros de sangre, tendrían que haber 17 gasas en bebida de sangre. Ahora, por compresa de 30 por 30, hablaríamos de una pérdida sanguínea estimada por compresa en bebida de 140 mililitros, de tal manera que se necesitarían 8 compresas para, digamos, que estimar o hacer un cálculo de que nuestra paciente perdió más de 1000 mililitros de sangre. Si la sábana está empapada, mijo, pérdida sanguínea, sábana empapada, 1000 mililitros aproximadamente. Si el sangrado está hasta el piso, o sea, pongamos en el contexto, llegamos y vimos la sábana, la paciente acostada en el puerperio y la sábana empapada. Usted automáticamente dice, en promedio esta paciente sangró 1000 mililitros. Va y le examina todos los puntos de corte que dijimos, estado de conciencia, perfusión, pulso, presión arterial y oximetría, y activa el código rojo y empieza la acción de sucesos a llevar a cabo. Pero si el sangrado está hasta el piso, probablemente tiene una pérdida sanguínea estimada de 1500 mililitros. Y miren, esto es muy importante. Ayudas visuales, tarjeticas de bolsillo, up to date. Si quieren una cuenta up to date, vayan al chat, al grupo de Telegram, que ahí tienen el enlace, un emprendimiento de mis colegas de Medical Supports. Miren, todo esto, todos estos contenidos los pueden adquirir desde UpToDate. Esta gráfica me parece una pasada, o sea, muy guapa, y esto apoya el concepto que ya hablamos, lo que les decía. Miren que aquí dice 1000 cc. ¿Qué tengo yo en mis apuntes que les puse en la diapositiva anterior? 1000 aproximadamente si la sábana está empapada. Pero si está empapado, digamos, hasta el piso, 1500 mililitros, y ahí también tiene otras tarjeticas de bolsillo de ayuda visuales. No se preocupen que eso lo vamos a publicar en Carrusel, en videoclases para YouTube y en todos los reels de las redes sociales. Entonces, ya casi para finalizar, repasemos el concepto de hemorragia posparto. Y dijimos que la que ocurre en las primeras 24 horas después del parto se denomina primaria o temprana. Y la que ocurre de 24 a 12 semanas después del parto se denomina secundaria o tardía. Y que cuando estamos, digamos que haciendo todas estas acciones simultáneamente, tenemos que ir a pensar en el tema de las causas de la hemorragia posparto, donde vamos a recordar y a tener en cuenta la mnemotecnia o la estrategia de las 4T. ¿En qué consiste? Tono, 70% de las causas; trauma, 20% de las causas; tejido, que hace referencia a restos de tejido que se queden allá y ocasionen atonía uterina y hemorragia posparto, que corresponde al 9% de las causas; y la trombina, que hace referencia a problemas de la coagulación, que representa aproximadamente el 1% de las causas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que para atonía uterina hay unos factores de riesgo claramente identificados. Tener antecedentes de atonía uterina previa aumenta el riesgo. La macrosomía fetal,
el embarazo múltiple, el poligramios, el parto prolongado, los coágulos de tejidos por fenómenos de sobredistensión aumentan el riesgo de atonía uterina. Con respecto a las causas y factores predisponentes de trauma, pues desgarros, cualquier lesión, desgarro, laceración sangrante de la vagina, el canal cervical, la región perineal, la extensión del desgarro de la cesárea, la inversión uterina, la ruptura uterina, y esto generalmente ocurre en partos que son precipitados principalmente, ¿no? En partos precipitados, no controlados, o partos vaginales operatorios, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso es muy importante tenerlo claro, que evita que una mujer sangre después del parto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo? El miedo es que al final del embarazo el flujo de sangre que lleva la arteria uterina es de 500 a 700 mililitros por minuto. Representa aproximadamente el 15% del gasto cardíaco. Imagínense eso. Entonces, el sangrado desde el punto de vista fisiológico es controlado principalmente por dos mecanismos. Una, la contracción del miometrio, o sea, del músculo del útero que comprime los vasos sanguíneos que nutren al lecho placentario y causan hemostasia mecánica. Y lo otro son factores hemostáticos deciduales a nivel local. Entonces, en la fisiopatología de la hemorragia posparto es una alteración dual, uno o en general ambos de los mecanismos, ¿ok? ¿Qué pasa? Y de las cosas más importantes de la charla, la prevención. Entonces, ¿ustedes a cuál le van? ¿Al manejo activo del alumbramiento o al manejo pasivo del alumbramiento? Cuénteme, chat. ¿A cuál le van? ¿Cuál llevan a cabo ustedes? ¿Cuál ponen en práctica para evitar la hemorragia posparto? ¿Manejo activo del alumbramiento o manejo pasivo? Listo, entonces todos, bueno, aunque veo algunos que dicen manejo pasivo, ¿no? Pero en realidad las recomendaciones por parte de todas, la FIGO, la OMS, todos recomiendan el manejo activo. Aquí me voy a permitir leer las recomendaciones 2022 de parte de la FIGO para la prevención de la hemorragia posparto. Y esto es muy importante. Miren lo que dice la FIGO. Primera recomendación. Vean. Se recomienda el uso de uterotónicos para la prevención de la hemorragia postparto. Qué pulso, ¿eh? Durante el alumbramiento en todos los nacimientos. Entonces se recomienda el uso de oxitocina, 10 unidades internacionales por vía intravenosa, si no se puede intravenosa, por vía intramuscular, para la prevención de hemorragia postparto en el parto vaginal y en la cesárea. En contextos en donde no se usa o no se dispone de oxitocina, o perdón, en donde se dispone, corrijo, se debe prestar atención a la cadena de frío de la oxitocina. Entonces, primera recomendación, el uso de uterotónicos para la prevención de la hemorragia pues, postparto, donde la primera línea encontramos la oxitocina. En entornos donde la oxitocina no está disponible, nos podemos apoyar de segundas líneas, como por ejemplo la metilergonobina o incluso el uso de misoprostol. Las combinaciones de ergotamina más oxitocina, o por ejemplo, misoprostol más oxitocina, en teoría pueden ser estrategias de fármacos uterotónicos más eficaces en la prevención de la hemorragia postparto al compararlo con el estándar actual que sería la oxitocina. ¿Listo? Pero claro, esto tiene un precio y es que es a expensas de mayor riesgo de efectos adversos como vómitos o hipertensión para la ergometina y fiebre para el misoprostol. Entonces, primeras tres recomendaciones muy claras, muy puntuales de parte de las actualizaciones 2022 de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia.
¿Qué más tenemos? En entornos donde no hay parteras capacitadas para administrar uterotónicos inyectables y no se dispone de oxitocina, se recomienda la administración de misoprostol a una dosis de 400 a 600 microgramos por vía oral por parte de trabajadores de salud comunitarios y trabajadores de salud legos para la prevención de la hemorragia postparto. En entornos donde no se dispone de parteras capacitadas, no se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical. ¿Por qué? Por el riesgo de inversión uterina. Ojo a eso, por el riesgo de inversión uterina no se recomienda pues que una persona que no esté capacitada vaya a hacer tracción controlada del cordón umbilical. No se recomienda el masaje uterino sostenido como intervención para prevenir la hemorragia en mujeres que ya recibieron oxitocina profiláctica, o sea, las 10 unidades cuando se desprendió el hombro anterior. Se recomienda la evaluación del tono uterino abdominal posparto para la identificación temprana de la atonía uterina para todas las mujeres. Entonces, chat, confírmenme ustedes si de pronto cuando estuvieron en alguna, digamos que en algún parto y presenciaron un parto, ¿no vieron por ahí al típico colega que después de que puso la oxitocina y que nació el bebé, empieza a hacerle masaje al útero sostenido para, pues con la buena intención de prevenirla? Entonces, confírmeme si ustedes han visto al típico colega que hace esto. Yo de hecho veía hasta mis profesores que digamos que la materna nacía el bebé, ya le habían puesto la oxitocina y dele ese útero, y lo que hace es producirle eh, dolor, ¿no? Entonces, la evidencia es clara, apoyémonos de esto, no se recomienda, no se recomienda. Aquí no estamos para juzgar a nadie, aquí en este equipo, en este combo, no juzgamos a nadie, no tratamos mal a nadie, sino que la idea es que nosotros nos apoyemos de las recomendaciones. Si me dicen que no se recomiendan, yo no lo hago porque pues le estoy ocasionando dolor a mi paciente, ¿sí? Lo que sí se recomienda es esto, que tú vayas, digamos que a evaluar el tono del útero para de esta manera y hacer una identificación temprana de la atonía uterina. Entonces, vamos claritos ahí con las recomendaciones claras y puntuales de parte de la FIGO 2022. ¿Listo? A ver, borramos esto por acá. Por ahí leí un comentario de que se le había caído el internet. No se preocupen, esto va a estar publicado. Toda esta clase va a volver a ser grabada con más calma para todos ustedes y lo vamos a desglosar de una forma mucho más extensa y más tranquila para que les queden claros todos los conceptos y van a ver reels, como ya les dije, y también infografías en carrusel. Así que por eso no se preocupe por si se les cayó el internet. Entonces, esto es una confirmación de lo que ya acabamos de decir, ¿no? Entonces, acabamos de decir, uterotónicos. La OMS recomienda oxitocina, el medicamento de elección, 10 unidades intravenosas tras la salida del hombro anterior o inmediatamente luego del nacimiento. Segunda línea sería ergometrina intramuscular o misoprostol en sitios donde no se disponga de otro uterotónico, 600 microgramos vía oral. Tenemos ahí la oxitocina, tenemos ahí el misoprostol. ¿Qué pasa? Tenemos también otra recomendación, la tracción, el pinzamiento del cordón umbilical. Ojito a esto es muy importante. Se hace una vez haya cesado el latido del cordón umbilical, en promedio en 1 a 3 minutos. La única recomendación para nosotros pinzar el cordón umbilical antes del primer minuto es que haya algún tipo de situación que obligue a separar rápidamente al binomio madre-hijo. No sé, que hubo un paro cardiorrespiratorio de la madre, que hay asfixia perinatal, que hay desprendimiento de placenta, ruptura uterina, desgarro del cordón, situaciones que ameritan separar rápidamente el binomio madre-hijo. Lo otro, muy importante, la atracción controlada del cordón umbilical haciendo fijación, presión a nivel suprapúbico y haciendo una tracción controlada. Si vemos que no progresa, no vamos a tirar. ¿Por qué? Porque el riesgo de hacer esto es invertir el útero, que eso sería una situación pues que yo no me quiero imaginar y no quiero pensar en que a ninguno de ustedes ni a mí nos vaya a pasar eso, ¿no? Porque la mortalidad sería muy elevada.
y por eso es que no lo recomiendan en sitios donde hayan parteras que no estén entrenadas en esta técnica. Lo otro, el masaje uterino. Vuelve a ser claro la OMS y la FIGO en decir que no lo recomienda para prevenir la hemorragia postparto en mujeres que ya han recibido oxitocina como forma profiláctica. Entonces vamos a sacar la placenta, placenta tipo Schultz, placenta tipo Duncan. En esta vamos a ver la integridad del cordón, de las membranas, y en esta sobre todo vamos a valorar lo que viene siendo la integridad, perdón, vamos a valorar lo que viene siendo la integridad de los cotiledones, o sea, que estos cotiledones estén completicos, ¿sí? Los contamos, demás, vamos a ver que no haya, vamos, que haya un espacio acá, que este cotiledón no esté. Entonces, ¿por qué? Porque la placenta que tiene más riesgo de, digamos, de dejar residuos en el interior es la placenta tipo Duncan, que se quede algún cotiledón de estos y ocasione atonía uterina y de esta manera vaya a ocasionar hemorragia posparto. Entonces, a tener en cuenta este concepto. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Este es el resumen del manejo activo del tercer periodo. Miren, ahí lo tienen. Esto también vamos a crear en los contenidos para ustedes el resumen de lo que acabamos de decir. Y estas son las recomendaciones 2022 para el tratamiento de la hemorragia postparto. Entonces, la oxitocina. La oxitocina por vía intravenosa es el fármaco uterotónico de primera línea recomendado para el tratamiento de lo que viene siendo la hemorragia postparto. Ya dijimos, si no disponemos de oxitocina o si el sangrado no responde a la oxitocina, nos podemos apoyar de la metilergonobina por vía intramuscular o incluso del uso de misoprostol. No hay evidencia sobre la seguridad y eficacia de una dosis adicional de 800 microgramos de misoprostol para el tratamiento de la hemorragia postparto cuando se administra a mujeres que ya han recibido 600 microgramos de misoprostol en el contexto de la profilaxis. Se recomienda el uso de cristaloides, lactato de Ringer, ¿verdad? Como primera línea, como preferencia al uso de coloides para la reanimación inicial con líquidos intravenosos de las pacientes con hemorragia postparto. Entonces, hemos ya repetido, creo que ya como 3 veces, el concepto de que la oxitocina sigue siendo la primera línea. Si no se dispone, si no responde, nos podemos apoyar de metilergonobina. Incluso nos podemos apoyar de misoprostol. Se recomienda el uso temprano de ácido tranexámico intravenoso tan pronto como se diagnostique la hemorragia postparto, pero entre las 3 horas posteriores al nacimiento. ¿Sí? Eso es muy importante, la administración de 1 gramo de ácido tranexámico por vía endovenosa a 1 mililitro por minuto, es decir, que se administre durante 10 minutos con una segunda dosis de 1 gramo por vía intravenosa si el sangrado continúa después de 30 minutos, ha demostrado muy buena evidencia. Se recomienda el masaje uterino para el tratamiento de la hemorragia postparto, no como profilaxis. Se recomienda el uso de compresión uterina bimanual o compresión aórtica externa para el tratamiento de la hemorragia postparto debida a atonía uterina después del parto vaginal como medida provisional hasta que se disponga de la atención adecuada. Ya si las mujeres, esto ya es más tercer nivel, segundo nivel, o sea, que haya ginecobstetricia, si las mujeres no responden al tratamiento con uterotónicos o si los uterotónicos no están disponibles, podemos hacer o utilizar un taponamiento con balón uterino como una técnica no quirúrgica efectiva que puede mejorar potencialmente la supervivencia en mujeres con hemorragia postparto secundario a atonía uterina después de descartar retención de productos de la concepción o rotura uterina como factor contribuyente. Se recomienda el uso de prendas antichoque no neumáticas como medida temporal hasta que se disponga el cuidado adecuado. No se recomienda el uso de taponamiento uterino como el tratamiento para el tratamiento de hemorragia postparto debido a atonía uterina después del parto vaginal. La embolización de la arteria uterina puede ser otra medida de manejo conservación para la hemorragia postparto si se cuenta con las condiciones técnicas y los recursos humanos capacitados, claramente. Si el sangrado no se detiene con todo lo anterior, pues todos los caminos conducen a la histerectomía. Ahí me permití leer, pues,
todas estas recomendaciones puntuales para ustedes. Y esto es básicamente un resumen del tratamiento. Entonces, si la hemorragia es causada por atonía uterina, vamos a insertar la sonda Foley para evacuar la vejiga, la compresión uterina bimanual, la administración de 5 unidades de oxitocina por vía endovenosa lentas, mientras se inicia una infusión de 30 unidades internacionales de oxitocina diluidos en 500 mililitros de cristaloides para pasar en 4 horas. Segunda línea, ergometrina, 0.1 miligramos por vía intramuscular. Se repite una dosis adicional después de 20 minutos y se puede continuar a 0.2 miligramos cada 4 a 6 horas, máximo 5 ampollas en 24 horas y recuerden que están contraindicados en mujeres con trastornos hipertensivos. Se recomienda utilizar misoprostol, ya lo dijimos, y el uso de ácido tranexámico como ya los hemos mencionado anteriormente. Esto es una confirmación de que la mayoría de autores, de guías, recomiendan pues el uso de estos uterotónicos. Este es un resumen de los medicamentos, no se preocupen que ya esto lo vamos a publicar para que los tengan ustedes a la mano en Carrusel, en las redes sociales. Y para el caso de la hemorragia, como ya dijimos que no responde a los fármacos uterotónicos, o una alternativa que puede estar a nuestro alcance es la compresión bimanual del útero. Miren que con una mano vamos a fijar y a masajear la pared uterina posterior, mientras con la otra ingresamos con los dedos flexionados y se coloca el puño cerrado en el interior de la vagina. El puño masajea la pared anterior y la mano la pared posterior, y de esta manera se comprime el útero entre las dos manos como si fuese una especie de sándwich. Lo otro es que puede estar a nuestra mano es hacer un taponamiento uterino con un balón hidrostático. Yo en mi vida creo que sí he visto el balón de Bakri, pero no todos los niveles o las instituciones disponen de él. Hay un dispositivo especialmente diseñado que es el balón hidrostático de Bakri, pero también es cierto que se puede hacer un dispositivo con materiales de un acceso más asequible a nosotros, como una sonda Nelaton número 18 y un preservativo. De esto hay videos en internet, lo pueden buscar. De hecho, podría ser una buena idea para hacerles un video para que lo tengan en cuenta. Y esta es el resumen de las maniobras que se pueden utilizar para el control del sangrado, que las estaremos publicando en detalle por cuestiones de tiempo y que ya algunas de ellas las hemos mencionado. Y en toda la literatura se van a encontrar con diferentes algoritmos dependiendo de las fuentes, pero en general todos coinciden con lo que hemos mencionado en el transcurso de la charla. Así que esta era la idea, grupo, chat, muchas gracias por haber estado en esta transmisión en vivo. Espero que les haya sido de gran utilidad. Quisiera ver los comentarios de qué tal les pareció la clase, a ver. Sí, vamos a compartir todo este material. O sea, la videoclase va a estar completa en el canal de YouTube de CTO, pero también va a estar publicada próximamente en mi canal de YouTube para que lo tengan presente. Va a estar publicada en las redes sociales en formato Reel y también vamos a hacer carrusel de infografías, por ejemplo, con los fármacos específicos y la dosis para el tratamiento, con las formas de clasificar la severidad del choque, con las formas de las diferentes maniobras que se pueden utilizar. Pueden salir muchos carruseles ahí. Así que nada, grupo, quería que me dijeran qué tal. Quiero leer los comentarios sobre sus opiniones frente a la clase. ¿Qué tal les pareció la clase? Chat, lo leemos.